Buenas, ¿cómo están? En esta práctica vamos a aprender cómo hacer un jarabe simple a partir de azúcar o sacarosa. Los materiales e instrumentos que vamos a emplear para esta práctica son la varilla de agitación, el vaso de precipitados, sacarosa o azúcar que va a estar en este recipiente, la piseta, que es la que va a contener el agua, y la balanza. Bueno, vamos a ver cómo es el procedimiento para poder realizar este jarabe simple que tiene múltiples aplicaciones en el mundo farmacéutico, sobre todo y principalmente para otorgarle mejores características a aquellos fármacos que tienen gustos desagradables, por ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer primero es tarar la balanza. ¿Qué es esto? Si ustedes se fijan, la balanza me está indicando el peso que tiene este vaso de precipitado, pero no me interesa tener en cuenta este peso. La mayoría de las balanzas con las que se trabajan en los laboratorios tienen la característica de tarar, es decir, descontar el peso que tiene en este caso el vaso de precipitado para poder trabajar con las masas que realmente me interesan. Los jarabes simples tienen distintas proporciones. En este caso vamos a emplear una proporción de 64 gramos de sacarosa por cada 36 gramos de agua. Es decir, para que una solución sea considerada jarabe, tiene que estar por encima del 45% de masa en masa. Lo menciono así porque en química vamos a ver los tipos de concentraciones y esta es una buena oportunidad para repasar esta unidad de concentración si es que no la tienes muy clara todavía. Bueno, ¿cómo se procede? Primero que nada vamos a medir 36 gramos de agua. ¿De qué manera? Vamos a presionar la piseta, ¿sí? En un principio podemos agregar agua tranquilamente, pero tener la precaución de que cuando nos acerquemos a estos 36 gramos de agua vamos a tener que parar un poco antes. ¿Cuánto antes? Y bueno, yo recomiendo siempre parar en los 30, en los 25, ¿sí? Y ahí empezar a trabajar de forma más tranquila y pausada, ¿sí? Como esta balanza tiene una precisión muy buena, si ustedes se fijan que cae una gotita y ya registra la medición, vamos a ir agregando cuidadosamente el resto de agua para completar estos 36 gramos. Nunca está de más indicar que en el laboratorio siempre hay que trabajar tranquilo, con precaución y concentrados. Nos estamos acercando al final, entonces lo vamos a hacer cada vez más detenido. Bueno, se nos ha pasado por muy poquito. Tengan en cuenta que si yo muevo la balanza, puede que se mueva también la lectura que hace la misma, pero ahora podemos ver que hemos alcanzado a pesar 36,00 gramos de agua y le vamos a agregar 64 gramos de azúcar que previamente habíamos pesado anteriormente.
una técnica que suele emplearse a la hora de colocar sustancias sólidas en la balanza para hacer masadas, como propiamente hay que decirlo, es dar pequeños golpes que vayan dejando caer cada vez que golpeo una pequeña cantidad de la sustancia de interés en la técnica de pesada. Esto es mucha práctica, así que con el tiempo hay que ir adquiriendo estas pequeñas habilidades y, vulgarmente dicho, mañas. Bien, se ha quedado un poco pegado en el vaso, pero vamos a tener en cuenta que el error es del 0,04%, es aceptable. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a tener en cuenta? Y es para lo que habíamos mencionado la varilla de agitación al principio. Hay que homogeneizar esta mezcla, ¿sí? Ustedes pueden ver que por el momento se puede observar que la mezcla es heterogénea. En el fondo está la sacarosa o el azúcar, ¿sí? Y se puede ver en la otra fase la sustancia líquida, que es el agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a agitar, ¿sí?, por aproximadamente 30 minutos hasta que la solución sea totalmente homogénea. Vamos a terminar de analizar la práctica de jarabe simple y en este caso vamos a tener dos sustancias: el jarabe simple que preparamos anteriormente y, para hacer contraste, agua solamente en el vaso de precipitado, para diferenciar características externas como el color, ¿sí?, tanto el del jarabe simple, que tiene un color más amarillo, caramelo podríamos decir, y el agua, que es transparente, insípida e incolora, mejor dicho. Bien, el jarabe simple va a tener una viscosidad mayor. Fíjense que forma una gota y se demora en caer, ¿sí? Esta característica de la resistencia a fluir es porque al agregarle azúcar, sacarosa, al agua, la viscosidad va a aumentar. El jarabe simple, como mencionamos anteriormente, tiene múltiples aplicaciones para darle un gusto más agradable a los fármacos, ¿sí? Y también se le puede agregar colorantes u otros aditivos para modificarle tanto la parte externa como la textura y también el sabor.